Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Será nuestro texto de estudio el día de hoy, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa, o dice las Américas, no se imputa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El título que le he puesto al sermón es Adán, ministro de muerte, así habíamos titulado el anterior también, pero ahora agrego aquí un paréntesis porque ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Adán, ministro de muerte, la imputación del pecado. La imputación del pecado. La semana pasada hablamos sobre la entrada del pecado al mundo, ¿recuerdan? El pecado entró al mundo ¿cómo? Por un hombre, ¿verdad? Adán, el padre de toda la raza humana, por él entró el pecado en el mundo. Pues esa vez explicamos todo cómo sucedió en el huerto, cómo fue que Satanás inyectó el veneno del pecado, en fin, pero en últimas el pecado entró en el mundo de la raza humana a través de Adán. Entonces hablamos sobre la entrada del pecado y también hablamos sobre las consecuencias de dicho pecado, ¿recuerdan? ¿Cuál es la consecuencia o las consecuencias de dicho acto, de dicho pecado? La muerte, ¿verdad? Dios le dijo, el día que de él comas ciertamente morirás. Y efectivamente sucedió. En el momento que Adán comió del fruto, murió espiritualmente, ¿no es cierto? Lo dijimos, espiritualmente. Y posteriormente, claro, también murió físicamente. Así que la sentencia de Dios respecto a esa orden que había dado se cumplió. Y esa es la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado, dice Pablo, es muerte. Ahora, rápidamente observemos el paralelo que el apóstol presenta entre Adán y Cristo. Volvemos a nuestro texto, Romanos capítulo 5. Acuérdense que este texto de que va desde el versículo 12 hasta el versículo 21, en realidad es eso. Pablo quiere traer un paralelo entre Adán y Cristo para que nosotros entendamos a mayor plenitud la obra de Cristo. Pablo ya nos habló de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Pablo ya nos habló de las consecuencias o los resultados de haber sido justificados por la fe. Nos habló de la seguridad de salvación. Eso es algo sumamente grande. Pero Pablo quiere que nosotros entendamos realmente qué fue lo que sucedió en la cruz. Y para eso entonces Pablo trae a Adán. Y eso es algo sumamente interesante. Y establece un paralelo entre Adán y Cristo. Miren conmigo, por ejemplo, versículo 14, dice la última parte, el cual, refiriéndose a Adán, es figura del que había de venir, ¿no es cierto? Así que, ¿qué tenemos en Adán? Una figura. La palabra en griego en realidad es un tipo de Cristo. Y de hecho, sin temor a equivocarme, pienso que Adán es el mejor tipo de Cristo que tenemos en las Escrituras, y ya vamos a ver por qué. Versículo 15, para seguir con ese paralelo que establece el apóstol, dice, pero el don no fue como la transgresión, ¿verdad? Y más adelante dice, mucho más, haciendo una comparación entre la obra de Adán y la obra de Cristo, versículo 16. Pero en el don no sucede como en el caso de, ¿verdad? Y más adelante dice, versículo 17, pues mucho más, dice,
versículo 18, solamente estoy tomando las cláusulas que nos indican que hay un paralelo. Versículo 18, así que como por la transgresión, y más adelante dice, de la misma manera, haciendo una comparación otra vez entre Adán y Cristo, versículo 19, así como y así también, en el versículo 19 tenemos ese paralelo, y en el versículo 21 dice, para que así como, y luego dice, así también. Si se dan cuenta, en todos estos versículos se repite una y otra y otra y otra vez ese paralelo, si se dieron cuenta, ¿verdad? Por eso solo traje las cláusulas, para que se dieran cuenta que en realidad lo que el apóstol se propone es eso, presentarnos el caso de Adán como una tipología, como una figura de lo que Cristo en realidad hizo. Y la clave de interpretación, como les dije, está en el versículo 14, en la última parte, cuando dice, el cual es figura del que había de venir. Es decir, sombra o tipo. Ahora, como sabemos, las sombras o tipos siempre tienen algo en común con el antitipo, pues su propósito es representar o ilustrar dicha realidad, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos muchas sombras o tipos de Cristo, sin lugar a dudas. Yo creo que todo apunta a Él, ¿verdad? En el caso de los sacrificios que se hacían el día de la expiación, la sangre que se derramaba, los machos que se sacrificaban y todo eso, apuntaban o representaban ¿a quién? A Cristo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos el tipo. Los tipos son todos esos sacrificios, esas ceremonias que se ofrecían. Así que el propósito del tipo es que representar o ilustrar la realidad del antitipo. Ahora, el antitipo, sin lugar a dudas, es el cumplimiento pleno de la realidad representada por el tipo. Eso es el antitipo. Repito, es el cumplimiento pleno de la realidad representada por el tipo. Así que, por eso el autor de los Hebreos nos tiene que decir que todos esos sacrificios que se ofrecieron bajo el antiguo pacto, en realidad se quedaron cortos con la realidad del sacrificio de Cristo. Por eso el propósito o el tema principal de la carta a los Hebreos es enseñarnos la superioridad de la obra de Cristo, dejándonos saber que todos los demás sacrificios en realidad solo fueron sombras y tipos, y como tal pues se quedaron muy, muy cortos. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Así que en primer lugar, y por causa del tiempo, hoy solo hablaremos, ya que estamos presentando el paralelo de Adán y Cristo, y como todo paralelo pues tenemos que hablar de similitudes y diferencias, ¿no es cierto? Pero hoy solamente hablaremos de la similitud, porque en realidad solo es una. La similitud que comparte el tipo con el antitipo. Es decir, ¿qué similitud nosotros encontramos entre Adán y Cristo? ¿Cuál es la causa o la razón de por qué Pablo trae a Adán justo en este momento para compararlo con Cristo? Bien, rápidamente otra vez miremos versículo 18 de Romanos 5. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, que dice, de la misma manera. De la misma manera. Es decir, que hay algo que tiene en común el tipo, en este caso Adán, con el antitipo, ¿no es cierto? Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también. Es exactamente la misma cláusula. De la misma manera, así también hay algo en común que comparten. Y versículo 21. Así también. Así también. Ahora, ¿qué es eso en común que comparte el tipo con el antitipo? Eso es lo que vamos a ver precisamente en el día de hoy. Y como veremos, hermanos, este es uno de los textos y doctrinas más importantes de todas las Escrituras.
no solo lo digo yo, en realidad muchos están de acuerdo en esto. Este texto es uno de los más importantes de todas las escrituras. No que los otros no sean importantes, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, definitivamente. Pero la razón de por qué se considera uno de los textos más importantes es porque en pocas palabras encapsula, si saben el término, ¿no? Encapsula, recoge muchísima doctrina, muchísimas doctrinas, de hecho. Y de manera sobresaliente, de manera principal, expone la doctrina de la imputación. La doctrina de la imputación. Y sobre esta doctrina de la imputación descansan muchas otras doctrinas cardinales que nosotros creemos. Entre ellas está, por ejemplo, la doctrina del pecado, la soteriología o la justificación por la fe sola, los pactos, la seguridad de salvación, entre muchas otras. Así que por eso este texto en realidad es considerado uno de los textos más sobresalientes y más importantes. Y por eso también quiero ir con cuidado y despacio. La imputación, hermanos, es una de las mejores palabras teológicas en la Sagrada Escritura. Yo diría que es la mejor en realidad que tenemos. Ahora, antes de avanzar, rápidamente quiero decir esto. Hay tres grandes actos de imputación en la Biblia. Hay tres grandes actos de imputación. Uno, o primero, la Escritura enseña la imputación del pecado de Adán a su posteridad. Es lo que estamos viendo ahorita. También lo dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Hay otro que es el acto de la imputación del pecado de los elegidos a Jesucristo, quien sufrió el castigo de ese pecado con su muerte en la cruz. Esto está en 2 Corintios 5, 21 y Gálatas 3, 13. Y tercero, está la imputación de la justicia de Dios a los elegidos. Esto está en Romanos 3, 24 al 26 y 4 del 1 al 8. Eso ya lo vimos nosotros. Solamente para hacer mención de que hay tres clases de imputación que encontramos en las Escrituras. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en la primera de esas imputaciones, que es la imputación del pecado de Adán a su posteridad. Esa es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy con la ayuda del Señor. En Romanos 5:12, Pablo ofrece una interpretación importante del pecado de Adán, una que es fundamental para cada aspecto de la teología. Ahora, dicho sea de paso, antes de seguir, quiero aclarar un poco mejor ese término, imputación, ¿no es cierto? ¿Qué es imputar? No es amputar. Amputar es cuando se le corta a alguien una parte de su cuerpo, ¿no es cierto? Un brazo, una pierna, eso es una amputación. Pero imputar, ¿qué es? Bueno, imputar es contar o poner a la cuenta de alguien algo que él no hizo. Eso significa imputar, en pocas palabras. Poner a la cuenta de alguien algo que él no hizo, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos que todos aquí estamos representados por alguien, políticamente hablando. Todos tenemos un presidente, una cabeza gubernamental que nos representa a todos en el mundo entero. Y de tal manera que todas las decisiones que esa persona tome, decisiones y acciones que esa persona tome, se nos es imputadas o contadas a nosotros. No importa que estemos de acuerdo o no con él. Simplemente si él decide entrar en guerra, todos estamos en guerra. Aquí no puedes decir, no, yo no estoy en guerra. No, tú estás en guerra porque tu cabeza que te representaba dijo que estábamos en guerra. Punto. Entonces, esa acción del presidente se nos imputa a nosotros, ¿sí? Solo para ilustrar un poco mejor esa definición de imputar. Entonces, es poner a la cuenta de alguien algo que la persona per se como tal no hizo. Pero sigamos adelante. Vamos a hablar entonces de la imputación del pecado para muerte. El apóstol se mueve desde la entrada del pecado de un hombre hasta la penetración a todos. Es lo que dice
nuestro texto de estudio. Así la muerte, dice, en las Américas se extendió, dice, se extendió a todos los hombres. Ahora, la muerte refería aquí, nosotros ya hablamos la vez pasada, ¿no es cierto?, de las diferentes clases de muerte que hay, y definitivamente encontramos que son inseparables la una de la otra. La una nos lleva a la otra y así sucesivamente. La muerte espiritual lleva a la muerte física y la muerte física a la muerte eterna. Claro, en el caso de los que no creen en Cristo, pero eso puede romperse o tiene remedio, como terminamos el sermón anterior, únicamente creyendo en Jesucristo. Ok. Ahora, las palabras más interesantes de este texto son esas precisamente, que se extendió. La muerte se extendió, se propagó, pasó a todos los hombres. En el griego, esa palabra literalmente significa atravesado, atravesó a todos los hombres la muerte. Y puesto que Pablo agrega a todos los hombres, está claro entonces que él piensa en la difusión del pecado como universal en su alcance. ¿Verdad? Dice nuestro texto otra vez, así la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice Spurgeon, solamente quiero traer esto como un comentario, pero realmente hace sentido a lo que estamos diciendo. Dice, el terrible poder que el pecado tuvo para convertir el mundo en un vasto cementerio y matar a toda la raza humana. Eso fue lo que logró la entrada del pecado al mundo. Convertir a este planeta en un vasto cementerio. Tanto espiritual como físicamente, definitivamente. Ahora, ¿en qué sentido, la pregunta que vamos a responder el día de hoy, ¿en qué sentido todos pecaron? ¿Verdad? Porque dice que la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿en qué sentido todos pecamos? Para que todos acarreemos la muerte. Y para responder a esto, vamos a ver algunas posturas teológicas respecto a la representación de Adán como cabeza federal. Ahora, tengan en sus mentes esas dos palabras, cabeza federal. Ahorita en un momento voy a explicar mejor lo que quiere decir eso. Pero vamos a ver entonces algunas posiciones teológicas respecto a esto. En primer lugar, hay muchos que como Pelagio, pero que incluyen otros teólogos también, traducen la última cláusula a los pecados personales reales de personas individuales. Es decir, cuando Pablo dice allí que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Pelagio y muchos otros dicen, bueno, ese todos pecaron significa pues a los pecados que todos y cada uno de nosotros cometemos de manera personal e individual. Eso es lo que él o ellos afirman. Esa interpretación sería más probable si el tiempo presente hubiera sido usado así, porque todos están pecando, pero no está así. Dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, refiriéndose a una sola acción que ocurrió en el pasado. De hecho, el verbo allí es un verbo que no se puede traducir con toda la precisión del caso. En el griego hay un tiempo que se llama aoristo. Se refiere a una acción, a una sola acción que ocurrió en el pasado, pero que sigue afectando en el presente. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice allí, por cuanto todos pecaron, se refiere a un solo acto. Bueno, vamos a seguir. Además, respondiendo a la posición de Pelagio y estos teólogos, además, la afirmación repetida se hace en los versículos 15 al 19 de que solo un pecado es la muerte de todos. Yo quiero que veamos esto porque realmente Pablo hace énfasis en esto. Miren conmigo versículo 15. Otra vez, yo solamente estoy tomando las palabras claves porque no tengo tiempo de leer todo. Pero en el versículo 15, miren cómo dice. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿verdad?, murieron los muchos, versículo 16. Como en el caso de aquel uno que pecó,
versículo 16, segunda parte. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿De cuántos pecados? De uno solo. Ok. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación. Versículo 19. Así como por la desobediencia de un solo hombre. Pregunta. ¿Cuántos pecados fueron necesarios para que entrara la muerte al mundo? Uno. Yo creo que eso quedó claro. Un solo pecado fue suficiente para que la muerte y la condenación entrara al mundo. 6 veces en 5 versículos Pablo señala que el problema es de un solo pecado. Eso es interesante. 6 veces en 5 versículos Pablo enseña que el problema es de un solo pecado. Y finalmente en el versículo 14 se opone a este punto de vista porque allí se afirma que ciertas personas, es decir, los que vivieron entre Adán y Moisés, sufrieron la muerte como la pena del pecado aun cuando no había una ley que los inculpara o que se les imputara. Entonces, si eso es verdad, y es verdad, si no cometieron una transgresión de la ley que los inculpara, deben haber muerto únicamente sobre la base del pecado de Adán. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicar mejor esos 2 versículos. Además, en relación con el paralelo que establece el apóstol, si no aceptan, escuchen esto es sumamente importante, si estas personas que creen que se trata únicamente de pecados personales o individuales, si no aceptan la representación de Adán como un hecho en sus vidas, tampoco podrán aceptar la representación de Cristo. Y esto es algo sumamente grave. ¿Ven qué importante es entender esta doctrina? Así que el punto de vista pelagiano debe descartarse por completo. Pero seguimos. En segundo lugar, hay muchos que han visto en la cláusula, en esta de por cuanto todos pecaron, una referencia a una unión realista entre Adán y sus descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos sostienen que la unión entre Adán y su posteridad es genealógica y biológica y debe considerarse como natural o seminal. Es decir, lo que estas personas enseñan es que todos y cada uno de los seres humanos estaban presentes de una manera real en Adán. Y ellos toman para explicar esta posición Hebreos 7 del 9 al 10, cuando se dice que Leví ofreció diezmos a Melquisedec en los lomos de Abraham. ¿Verdad? Ahora, eso es verdad porque nosotros sabemos que Leví es descendiente físico directo de Abraham, ¿no es verdad? Pero eso no se puede aplicar en este caso y ya vamos a ver por qué. Todos los individuos descendientes de Adán, dicen ellos, participaron en su humanidad porque era una entidad específica y numéricamente única. Y por lo tanto, en ese acto de pecado estaban en él realmente cuando pecó. O sea, lo que ellos enseñan es que todos y cada uno de nosotros, todas las personas, estábamos físicamente en Adán. Esa interpretación hace justicia al tiempo pasado de pecaron, pero hay unas objeciones insuperables. Y en primer lugar, dado que en el momento en que Adán pecó, su posteridad como individuos y personas no existían, la pregunta que debemos hacer es ¿cómo fue posible que actuaran en Adán? ¿Cómo es posible que todos y cada uno de los hombres estuviéramos allí en Adán de una manera biológica? Además, Romanos 5 una y otra vez relaciona nuestro pecado y culpa con el acto de un solo hombre, pero nunca con el acto de todas las personas. Lo que quiere decir es esto. Si la imputación del pecado de Adán se tratara únicamente de algo
natural, seminal, que fue puesto o que fue pasado a través de las generaciones, tendríamos que decir entonces que no solamente a nosotros se nos debe ser contado el pecado de Adán, sino el pecado de todos y cada uno de los descendientes de Adán. ¿Se entiende? Si, vuelvo y repito, si es verdad esta posición, como ellos dicen, realista, de que todos estábamos en Adán, entonces también tiene que ser verdad que los pecados de todas y cada uno de nuestros antepasados también se nos tienen que ser imputados a nosotros. Y eso no es verdad, como veremos. Ok, seguimos. Además, la analogía trazada en el pasaje entre Adán y Cristo se rompe, porque nuestra justificación no está relacionada con el hecho de que estábamos en Cristo seminalmente cuando murió por nuestros pecados. Esto también es importante. Por eso no puede ser de esa manera. Ninguno de nosotros estuvimos de una manera real, física, cuando Cristo murió. Y agrego, Cristo no tuvo ningún descendiente físico para heredar su perfecta justicia de generación en generación. Así que si el pecado y la muerte de Adán se nos cuenta a nosotros de una manera, como dice aquí, natural, seminal, entonces tendríamos que decir que la justicia de Cristo se nos tiene que contar a nosotros. Pero como Cristo no tuvo hijos físicos, entonces quiere decir que su justicia tampoco podría pasar a nosotros. ¿Ven que ahí no puede haber paralelo entre Adán y Cristo? Sí, eso respondiendo a la segunda posición. Vamos a una tercera posición rápidamente. Y dos puntos de vista finales involucran este principio de imputación. Uno es la imputación mediata y otro la imputación inmediata. Quienes sostienen la teoría de la imputación mediata, escuchen, sostienen que en lugar de hacer del pecado de Adán la base de la condenación, yo quiero que pongan mucha atención a este punto, porque aquí es donde yo creo que muchos, incluso aún dentro de la Reforma, todavía están patinando, todavía están confundidos. Vuelvo y repito. Quienes sostienen la teoría de la imputación mediata, sostienen que en lugar de hacer del pecado de Adán la base de la condenación humana, lo cual es verdad, y la naturaleza corrupta una consecuencia, escuchen, la naturaleza corrupta heredada de Adán es el motivo que la condena. Es decir, lo que ellos dicen es, miren, todas las personas mueren y están condenadas no por causa del pecado de Adán, sino por causa de su propia naturaleza corrupta. Y eso no es verdad, como veremos. No, la consecuencia corrupta de pecado no es la causa de nuestra muerte. Más bien, la naturaleza corrupta del hombre es la consecuencia en sí misma del pecado. Por eso todos nacemos muertos en delitos y pecados. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está claro. Entonces esa corrupción del hombre no es la causa de la muerte. Eso ya es la muerte en sí mismo. Seguimos. La culpa del primer pecado de Adán se vuelve entonces dependiente de la participación de la naturaleza corrupta. De qué tan corrupta es la persona o no. Ahora, permítame hacer unas aclaraciones aquí. Una cosa, escuchen, una cosa es la naturaleza corrupta que heredamos de Adán a través de nuestros padres, lo cual eso es verdad, es la doctrina de la depravación total. Pero una cosa es eso, es la naturaleza corrupta que heredamos de Adán a través de nuestros padres, y otra muy distinta, la imputación directa e inmediata del pecado de Adán. Número 2. Una cosa es decir que somos pecadores por naturaleza corrupta, lo cual es verdad, pero otra muy distinta, que somos culpables del pecado de Adán. ¿Sí? Y número 3. Una cosa es decir que morimos a causa de nuestra naturaleza corrupta y pecados personales, y otra muy distinta, que morimos a causa del primer pecado
de Adán. Hermanos, hay un par de sermones muy buenos que yo quiero enviárselos también de un pastor, y creo que van a ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que estamos diciendo ahorita. Yo sé que ahorita es mucha información, estamos encontrándonos con algo que quizás no habíamos escuchado antes de una manera clara, pero vamos a irlo desenvolviendo poco a poco. Entonces, el pecado de Adán es la base de la condenación humana y la naturaleza corrupta es una consecuencia de dicho pecado y no el motivo para ser condenado. Repito, el pecado de Adán es la base de la condenación y la naturaleza corrupta es la consecuencia y no el motivo para ser condenado. Aparte del hecho de que la palabra pecado no puede significar se corrompió, como sostienen los que afirman esta opinión. Es inconsistente con el paralelismo trazado entre Adán y Cristo en este pasaje. Así como no somos justificados por la justicia inherente, nosotros no somos justificados por justicia inherente porque venga en nosotros, ¿verdad? Tampoco somos condenados por corrupción inherente que heredamos. Si decimos que la imputación del pecado es mediada por la naturaleza corrupta heredada de Adán, entonces tendríamos que decir que la imputación de la justicia es mediada por un cambio de naturaleza en nuestras vidas y en tal caso estaríamos socavando la doctrina de la justificación por la fe sola. Yo quiero decir esto bien, quiero ser claro en esto, porque es importante. Si decimos, escuchen, si decimos que la imputación del pecado es mediada por la corrupción natural del pecado en nosotros, entonces tendríamos que decir que la justicia es mediada por un cambio de naturaleza en nuestras vidas. Y si ese es el caso, estaríamos socavando o echando en tierra la doctrina de la justificación por la fe sola. Porque la doctrina de la justificación sola no depende absolutamente de nada en nosotros, sino únicamente en base de lo que otro ya hizo por nosotros. ¿Se dan cuenta que por qué hay muchos que patinan aquí? Porque no es fácil, no es fácil. Seguimos adelante. Por supuesto, esta representación legal trae consigo un cambio de naturaleza, lo que conocemos como la regeneración y la santificación. Por supuesto que lo trae. Pero eso es posterior y no anterior a la justificación. ¿Sí? Nosotros somos justificados en nada, únicamente en base a la obra que alguien más hizo. Ahora, posteriormente, entonces, ahora sí somos regenerados, somos santificados y demás. Y además, si la depravación inherente es un castigo, y es casi imposible argumentar lo contrario, según Efesios 2, 1 al 3, lo cual dice, aparte de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que todos estamos bajo ira, o estábamos bajo ira, lo mismo que los demás. Así que, vuelvo y repito, ¿ven que la corrupción natural del hombre es un castigo en sí mismo? Eso es un castigo, hermanos. Entonces, si eso es verdad, la culpa debe haberlo precedido. Si es verdad que todos nacemos castigados, por decirlo de alguna manera, muertos en delitos y pecados, debe haber alguna culpa que se nos impute para que nosotros ya vengamos a este mundo siendo castigados, ¿no les parece? De otra manera sería injusto que naciéramos muertos. Pero nacemos muertos porque ya hay una culpa de un pecado que se nos ha imputado anteriormente. Y si ese es el caso, entonces, ¿qué podría ser la culpa sino la culpa del primer pecado de Adán? Y en cuarto lugar, llegamos entonces a la teoría de la imputación inmediata o directa. La imputación inmediata y directa. Y esta es la visión bíblica. Quise traer las anteriores, como digo, porque hay muchos que se confunden, no se pierden. Y cuando hablan de la imputación, sí,
piensan en la doctrina de la imputación como les acabo de decir, como el hecho de que nacemos muertos, que somos depravados. No, eso no es imputación. Ahora vamos a ver qué es lo que realmente significa la doctrina de la imputación inmediata y directa. Se entiende que las personas que han cumplido su periodo de prueba en Adán, su cabeza federal o representativa. Aquí, ¿se acuerdan que les dije hace un momento? Tengan en sus mentes ese término, cabeza federal. Bueno, aquí es donde lo vamos a explicar mejor. Todas las personas cumplieron o pasaron su periodo de prueba. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? En Adán, en el huerto del Edén, cuando se hizo un pacto con él. Y antes de avanzar, permítanme ilustrar este concepto de representación porque no quiero que queden confundidos con este pensamiento. ¿En qué consiste la representación? Bueno, para aclarar esto, o mejor su significado, acordémonos de David contra Goliat. Cuando David se enfrentó con Goliat, no era porque tenían problemas personales. Ustedes pueden leer la historia en 1 Samuel 17. No vamos a ir allá porque es un poco larga la historia. Pero ustedes, yo creo que la mayoría ya lo conocen, hasta los niños, me imagino. Pero miren, la razón de por qué David se enfrenta con Goliat no era porque tenían problemas personales, ¿no es cierto? Ese no era el caso. Ambos estaban representando a un pueblo. Y el resultado de esa batalla iba a afectar no solo a ellos mismos, sino al pueblo a quien ellos representaban. Y ustedes pueden leer conmigo en 1 Samuel, versículo 4, 8 al 10, 23, 26, en fin. Ustedes pueden leer cómo Goliat incitaba a los israelitas diciéndoles, escojan entre ustedes a un hombre que pelee conmigo. Dice él, si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Si yo pierdo, nosotros seremos sus esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la batalla entre David y Goliat no era un asunto personal meramente. Que los resultados de esa batalla iban a afectar a todos los representados. En el caso de Goliat, pues a los filisteos, y en el caso de David, a los israelitas. Eso es una representación legal o federal. Así que, para entender mejor el concepto, ¿verdad? En el caso de David, dicho sea de paso, el pueblo ni siquiera tuvo participación alguna para escogerlo, porque estaban llenos de temor. Ustedes recordarán en la historia, ¿no? Pero pues, gracias a Dios, por supuesto, le dio ese valor a David para vestirse y para enfrentar al enemigo. Así que eso es una representación. Fue un ejemplo de lo que es una representación legal. Pero volviendo al tema. Es imperativo, hermanos, aclarar que Dios es santo. Dios es santo, es decir, Él es otro, muy por encima de su creación. Esa es la primera acepción de la santidad de Dios y es la más importante, dicho sea de paso. Dios es otro. Él está muy por encima de su creación, como dice Isaías 6 del 1 al 3. Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy yendo a los textos porque tengo mucho material, pero sí estoy dando las citas para que las anoten y ustedes en casa las revisen, por favor. No, el hecho de que no estemos yendo a todos los textos no significa que no estamos exponiendo. Ustedes saben que siempre lo hemos hecho así y lo seguimos haciendo. Entonces, volviendo al punto, tenemos que decir que Dios es santo, que Él es otro, que está muy por encima de la creación. Y la única manera de entrar en relación con sus criaturas, escuchen, de ese Dios santo, y específicamente con el hombre, es a través de pactos. ¿Sí? Es decir, porque Dios es santo, porque Él está muy por encima de la creación, la única manera como Él podría entrar en relación con el hombre era a través de pactos. Dios, es decir, Dios condesciende a nuestra bajeza para hablarnos y relacionarse con nosotros en forma de pactos. Esa es la única manera, mis amados hermanos, en que Dios podía entrar en relación con el hombre. Dios no podía hablar con el hombre como nosotros hablar entre nosotros. Eso es imposible, porque Él es Dios. Nosotros somos criaturas.
Así que eso es imposible. La única manera para que Dios pudiera entrar en una relación con el hombre era a través de un pacto. Es por eso que Adán, el primer hombre, fue puesto por Dios para ser el representante o cabeza federal de toda la raza humana. Volviendo a la ilustración de David, así como David fue el representante o cabeza federal de los israelitas, entonces Adán fue puesto por Dios como ese representante de todos los hombres. ¿Se entiende, verdad? Ok. Él fue escogido por Dios para representar a todos los hombres en ese pacto inicial, el cual conocemos como pacto de obras. Y esto es sumamente importante, porque al final todo se resume en dos pactos: pacto de obras o pacto de gracia. No hay más, no hay más. Al final solamente o te vas a encontrar bajo uno o bajo el otro. Ya vamos a ver. Después de haber puesto a Adán en el huerto del Edén, dice Génesis 2, 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como ven, aunque no se menciona explícitamente la palabra berit o pacto, aquí están presentes todos los elementos de un pacto. Aquí están las dos partes. Tenemos a Dios y tenemos a Adán, ¿no es cierto? Está la condición, ¿cuál era? No comer del fruto prohibido. Está la advertencia, ¿cuál? Si comes, morirás. E implícitamente está la promesa de vida. Si Adán hubiese cumplido a cabalidad la condición del pacto obedeciendo a Dios, ni él hubiera muerto, ni su posteridad representada. Entonces, ¿se dan cuenta que aquí están presentes todos los elementos de pacto? Esto es importante. Por eso nosotros creemos que en Adán Dios hizo un pacto con toda la raza humana. El pacto de obras. Pero hay algo que quiero destacar aquí, mis amados hermanos, y es esto. Hasta este momento, Dios solamente se había revelado por su nombre Elohim, es decir, Dios de dioses, creador poderoso. En Génesis 1, ese era el nombre con el cual él se había dado a conocer, Elohim. Pero ahora en el capítulo 2 de Génesis, se revela por su nombre Jehová o Yahweh. Y esto es sumamente importante. Su nombre significa Dios de pactos. Ahora, esto es sumamente importante. Otra vez, cuando Dios hace todo lo demás, se presenta como Elohim. Ahora que Dios entra en un pacto, se presenta como Jehová. Cuando Dios comisiona a Moisés y a Aarón, esto es solo como una ilustración para que entendamos mejor la importancia del nombre de Dios. Cuando Dios comisiona a Moisés y a Aarón, les dice exactamente lo mismo con relación a sus padres. En Éxodo 6:3 dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Ven que esto es importante? Dios se le había presentado a los patriarcas como el Shaddai, como el Todopoderoso, como Adonai, como Señor, mas no como Jehová, cumplidor de pactos. Es lo mismo que tenemos en Génesis 2. Dios se había dado a conocer como Elohim, como creador, poderoso, Dios de dioses, pero ahora se presenta. Cuando Dios entra en esa relación de pacto con Adán, se le presenta como Jehová, como Dios de pactos. Entonces Jehová Dios estableció una relación de pacto con Adán como representante de todos los hombres, de manera que las decisiones y acciones que Adán tomara con relación a ese pacto afectaría por completo y de manera directa a todos sus representados. Eso es lo que quiere decir.
Por lo tanto, su acto, el acto de Adán, fue considerado nuestro acto. Su pecado, nuestro pecado. Como dicen las Escrituras en Romanos 5:12, 18:19, 1 Corintios 22, pecamos en Adán. Pecamos en Adán. Todos venimos a este mundo muertos y condenados por culpa de un solo pecado. El primer pecado de Adán. Y dicho sea de paso, subrayo la palabra primero porque no fueron los otros pecados de Adán los que se nos imputaron. A nosotros solo se nos imputa el primer pecado. ¿Sí? No los otros pecados de Adán. Y ya vamos a ver por qué en los versículos 13 y 14. Pero bueno. Esto, hermanos, es lo que se conoce como imputación inmediata y directa. Adán fue una cabeza representativa porque las promesas de dominio que se le dieron también se le dieron a la raza, como lo indica toda la palabra de Dios. Y las amenazas que se le dieron a Adán fueron amenazas para la raza y las consecuencias de su pecado lo indican precisamente. Los males penales han afectado a toda la raza, por eso todos nacemos muertos, porque el pecado de Adán se nos ha imputado a nosotros. Vamos ahora a versículos 13 y 14 de Romanos 5. Versículos 13 y 14. Pues antes de la ley, escuchen, había pecado en el mundo, sin duda. Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa o no se imputa pecado. Esto es importante, subráyenlo. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y quiero que pongan especial atención a esta explicación de estos versículos, porque esto en realidad es una explicación de lo que dijo en el versículo 12 el apóstol. El versículo 12 introdujo una declaración comparativa, como indica el pues antes. Por lo tanto, los versículos 13 y 14 son entre paréntesis lo que explica esa afirmación, la imputación. El pero del versículo 13 indica que el versículo es una declaración explicativa. Si Pablo quiso decir, escuchen, en el versículo 12, que la muerte pasó a todas las personas debido a sus muchas transgresiones individuales, entonces no sería necesaria ninguna explicación. O sea, eso sería fácil de entender. Es decir, si nosotros entendiéramos el versículo 12 como lo entendió Pelagio y muchos otros, de que pues eso se refiere pues sí a todos los pecados que cometemos cada uno de manera personal e individual, pues ya, eso está fácil, no tiene ninguna explicación, pero no se refiere a eso. La declaración extraordinaria de que todos mueren a causa del pecado de Adán requiere una explicación. Y la declaración del versículo 13 tiene la intención de mostrar que el pecado al que se hace referencia en esa cláusula, porque todos pecaron, en el versículo 12 no es pecado personal ni tampoco en contra de la ley mosaica. Y sigo diciendo, todas las violaciones del decálogo deben ser excluidas cuando buscamos el pecado que trajo la muerte al mundo, de hecho. ¿Y por qué digo que deben quedar excluidas? Porque ahí dice que, ahí está hablando del periodo entre Adán y Cristo, ¿no es cierto? Y en el periodo entre Adán y Cristo no había una ley como tal, no había una ley escrita, una ley pública que fuera conocida por todos los hombres. Lo que se quiere decir entonces es que si estas personas hubieran pecado, quiero decir esto. Lo que quiero decir es que el pecado por el que murió la gente no es la ruptura de la ley mosaica, porque aún no se había dado la ley durante ese periodo. Además, el pecado no se cuenta si no hay ley. Entonces, como no había ley entre Adán y Cristo, pues tampoco se podía inculpar a la gente de pecado. Ahora, si no se podía inculpar a la gente de pecado, pregunta,
¿por qué la gente moría? ¿Por qué el diluvio? ¿Por qué Sodoma y Gomorra? La Torre de Babel, en fin. ¿Por qué? Si es verdad que ellos pecaron, toda esa gente de la que estamos hablando ahorita, pero si no había una ley que los inculpara antes de Moisés, entonces ¿por qué razón todos ellos murieron? Eso hubiera sido injusto de parte de Dios, haberlos matado a todos ellos si no había una ley que los inculpara. Entonces, ¿sobre qué base o sobre cuál pecado todas esas personas antes de Moisés murieron? Es la pregunta que tenemos que hacer. Bien, hermanos, si no era la ley mosaica la que ellos infringieron, porque todavía no se había dado a conocer, debe haber sido algún otro tipo de ley. ¿Qué otra ley podría haber sido de la que ellos fueran culpables para morir? Sin lugar a dudas, fue la primera ley que se le dio a Adán en el jardín del Edén. En otras palabras, Pablo trae el caso de estas personas que vivieron entre Adán y Moisés para decirnos que en realidad lo que dijo en el versículo 12, que todos pecaron, se refiere al pecado, al primer pecado de Adán. Y que por culpa de ese pecado, todos y cada uno nacemos muertos y posteriormente morimos físicamente. Además, la cláusula que comienza con aún en el versículo 14, implica que no se hubiera esperado que la muerte reinara sobre esta clase de personas y que su caso es difícil de explicar. Lo que se quiere decir es que si estas personas hubieran pecado tras la similitud o en la manera de la transgresión de Adán, como dice el texto, no habría sido extraño que murieran. Si ellos hubieran desobedecido una ley, pues era lo que tenía que pasar, ¿verdad? No hubiera sido extraño. Pero ellos no pecaron en esa manera, nos dice el versículo 14. No pecaron a la manera de Adán. Este tipo de pecado, dice Pablo, no lo cometieron. Por lo tanto, si su pecado no fue uno como el de Adán, ni contra una ley escrita o no escrita, ni una transgresión de la ley mosaica, debe haber sido el primer pecado de Adán por el cual ellos fueron responsables y murieron. Esto, hermanos, es lo que fue imputado, ese pecado y esa culpa. Ellos pecaron en el mismo pecado de Adán, su representante. Y aquí quiero hacer una nota de balance, porque yo creo que aquí algunos se estarán preguntando o se estarán haciendo la siguiente pregunta. ¿Y qué hay de nuestros propios pecados entonces? ¿No son dignos de muerte? Pastor, usted ha venido diciéndonos toda la hora que todas las personas mueren por el pecado de Adán. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Eso es correcto. Si eso es lo que han entendido, están entendiendo el mensaje. Pero ¿qué hay entonces de nuestros propios pecados? ¿No son dignos de muerte? Por supuesto que sí. Pero, escuchen, ya todos nacemos con la culpa del pecado y castigo sobre nosotros. Eso es lo que estoy diciendo. Aún sin haber hecho bien o mal, ya todos nacemos muertos y condenados. ¿Y sobre qué base entonces? ¿Sobre qué base nosotros nacemos en esa condición de muerte y condenación? No puede ser otra que sobre la base del primer pecado de Adán. No hay otra. Nada, de hecho, nada evidencia el pecado de todos y la muerte de todos en el pecado de Adán mejor que la muerte de los niños pequeños. Si no, pregúntense ustedes por qué mueren niños en su infancia. Niños que todavía no han llegado al uso de su razón, que no son conscientes de sus actos. ¿Por qué mueren ellos si ellos todavía no han hecho bien ni mal? De una manera consciente. ¿Por qué mueren? La respuesta es por el pecado de Adán que se les ha imputado. Esa es la razón de por qué mueren.
nuestros pecados propios, respondiendo a la pregunta, nuestros pecados propios lo que hacen es aumentar nuestra culpa y castigo. ¿Sí? ¿Son nuestros pecados dignos de muerte y condenación? Por supuesto. Lo que nosotros hacemos día tras día cada vez que pecamos, si no nos arrepentimos, por supuesto, si no creen en Cristo, lo que están haciendo es aumentar su culpabilidad y su castigo. Pero desde el momento que nace, el niño ya nace bajo condenación. ¿Y por qué? Por el primer pecado de Adán que le fue imputado. Es claro entonces que lo que Pablo está diciendo es que las personas mueren no por pecados personales, sino por el único pecado de Adán. Una aplicación: si reflexionamos sobre el plan divino aquí, pronto llegaremos a la convicción de que es el mejor método posible para salvar hombres y mujeres. Y definitivamente tiene que ser el mejor, porque este es el plan de Dios, este es el método de Dios. No puede haber mejor método, ¿no les parece? Si las pruebas o periodo de prueba de los humanos fueran individuales, es decir, si nosotros no hubiésemos sido representados por Adán en el Edén, en ese pacto de obras, sino que cada uno de nosotros tuviéramos que pasar exactamente por la misma prueba por la que pasó Adán, entonces estoy convencido que todos, al igual que Adán, habríamos caído. Eso estoy convencido. Dios en su sabiduría, por supuesto, escogió lo mejor de la raza humana. Y como quiera caímos. Así que digo esto porque, otra vez, hay personas que podrían preguntar: pero yo no escogí a Adán para que fuera mi representante. Cuidado, no digas eso. Porque si no tuvieras un representante en la caída, tampoco tendrías un representante en la salvación. La representación de Adán hace posible, y de hecho no hace posible, sino hace seguro que el principio operativo también sea aplicado a Cristo. Cristo puede convertirse en nuestro representante de nuestra salvación, y de hecho lo es, como afirma Hebreos 2, versículos 14 y 18. Por eso Él tuvo que participar de carne y sangre igual que nosotros. Cristo se convirtió en nuestro representante gracias a la representación que nosotros también tuvimos en Adán. Y esto es interesante. Los ángeles pecaron individualmente y no tienen ningún representante para la salvación. ¿Ven lo terrible de no haber sido representados? Entonces no tendríamos ninguna esperanza. Porque si no tuvimos un representante en la caída, mucho menos tendremos representante para la justificación. Y en tal caso, ahora sí que estamos condenados por completo. Terrible. Pero no fue así. Nosotros no tuvimos ninguna falla personal propia para estar bajo condenación, así que nos elevamos, por tanto, sin ningún mérito personal propio, hasta la presencia misma de Dios. Ahí sí le damos la gloria a Dios. Por eso no es por obras, porque ya nacimos muertos, condenados. Y todo lo que podemos hacer es aumentar nuestra culpa y nuestro castigo. Sobre todas las verdades, hermanos, y ahora estudiando este texto me he dado más cuenta, de hecho. Sobre todas las verdades, en esto radica la seguridad de nuestra salvación, en que no depende de nosotros, sino de que tenemos un representante en los cielos. Si Adán no fue nuestra cabeza federal, entonces, según Pablo, Cristo tampoco fuera nuestra cabeza federal. Si Adán cayó sin representar a nadie federalmente, entonces Cristo murió solamente por él mismo. El hecho de que Adán y Eva no fueron solamente personajes históricos concretos,
sino los seres humanos originarios a partir de los cuales descendieron todos los demás. Esto es absolutamente crítico para el argumento de Pablo aquí. Si un Adán histórico no representó a toda la humanidad en pecaminosidad, un Cristo histórico no pudo haber representado a toda la humanidad en justicia. Si todos los hombres no cayeron en el primer Adán, es imposible que todos los hombres puedan salvarse por Cristo, el segundo y postrer Adán. Aquí sí tenemos seguridad de salvación, los que hemos creído, por supuesto. Tenemos un representante y un llamado al inconverso. Amigo que escuchas este sermón, toda la humanidad está representada en estos dos hombres, Adán o Cristo. Al final Dios solo va a tratar con estos dos abogados. Cuando uno va a la corte, uno no puede ir por sí mismo y pelear el caso. Es imposible. Si no tienes uno, te lo van a poner como quiera. Necesitas un representante. De la misma manera en la corte celestial. Nosotros no vamos a ir en nuestros propios méritos personales. Eso es imposible. Solamente vas a ir allá con un representante, con uno de dos, porque no hay más representantes para el hombre. O vas a ir en Adán o vas a ir en Cristo. Y si no te encuentras en Cristo, te encontrarás en Adán representado. Y el problema de estar representado por Adán es que es para muerte. Pero si vienes a Cristo por la fe, su representación dará como fruto vida eterna. No esperes más. No trates de enfrentar ese juicio por ti mismo. Porque en tal caso, entonces tu representante es Adán. Y si tu representante es Adán, tu destino es el infierno. Pero mejor a Cristo. Mejor tener como representante a Cristo. ¿No les parece? Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Toda ella es verdad. Gracias te damos, Señor, por este plan tan magistral, maravilloso, diseñado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, aún así tuviéramos esperanza. Gracias te damos, Señor, por el primer Adán, porque aunque en él caímos todos, Señor, gracias a eso tenemos esperanza de ser representados por el segundo. Gracias te damos por Cristo y su representación nuestra en los cielos, porque es gracias únicamente a lo que Él hizo que nosotros hoy podemos gozar y disfrutar de vida. Señor, y te he pedido por aquellos que aún se encuentran en Adán y no en Cristo, que ya no sigan bajo esa representación, pero que busquen a Cristo, un mejor representante. Oh Señor, ten misericordia de ellos y sálvalos. Por Jesucristo. Amén. Amén.